Alí y los 8 seguidores. Parte 5. El desierto de Cayos era árido y soleado ese día. Mientras los abrasadores rayos de sol caían a cántaros, miles de soldados marcharon a través de los remolinos de nubes de calor. El páramo Gazoo era una región desértica rocosa donde se unían las fronteras de Salsat, Barsa y Rafan. Aunque era rocoso, eso no significaba que no fuera también un desierto. Lo más importante es que había un lugar en el páramo Gazoo con un terreno uniforme y vistas despejadas que lo convertían en un campo de batalla perfecto. Y los ejércitos de Salsat y Barsa marchaban hacia ese lugar. El leal sirviente del príncipe Aram, Jafar, ha llegado. Jafar, señor. Así que también vino. Los soldados encabezados por el viejo general se unieron a las fuerzas de Salsat que habían respondido a la llamada. Finalmente, reuniéndose por primera vez después de la caída de la capital, la moral del ejército de Salsat estaba alta. La señal que el príncipe Aram se había arriesgado a enviar había revivido sus espíritus, y alrededor de 20.000 soldados se dirigían al campo de batalla. Entonces, ¿dónde está el príncipe Aram? ¿Dónde está el próximo sol para iluminar los corazones de todos Salsat? Sobre eso, bueno, él aún no aparece. ¿Qué? Sin embargo, la importantísima Alí misma no se encontraba en ninguna parte de la región de Gazoo. Y no solo ella. El ejército de Barsa tampoco estaba aún por verse, a pesar de los informes que indicaban que ya habían partido de la capital. Por lo menos, no eran visibles en ningún lugar desde la posición actual del ejército de Salsat. Jafar y las fuerzas triunfantes de Salsat se congelaron ante el informe del soldado mientras el viento seco del desierto soplaba a través de su campamento. Avancen. El ejército de Salsat debe haberse reunido y desplegado a lo largo del páramo Gazoo. A lo sumo habrá 20.000 de ellos. Contra nuestra fuerza de 80.000, eso es poco más que una brisa. En ese momento, el ejército de Barsa se acercaba a la expansión de Singh. Era un desierto de arena pura que encerraba el páramo Gazoo. Su comandante supremo, Gorsa, había dividido a la hueste de 80.000 en 5 divisiones diferentes antes de que se enfrentaran al enemigo. Rodeen a su ejército tanto para asegurarse de que no avancen hacia Barsa como para asegurarse de que no puedan huir hacia Israfan. Guerreros de Barsa, aquí es donde aplastamos la última resistencia de Salsat. ¡Boo! La división principal lanzó un estruendoso grito de batalla y la segunda, tercera y cuarta división de reserva repartidas por las dunas rugieron en respuesta. Los soldados de Salsat acababan de reformar su ejército, por lo que su cadena de mando aún no se consolidaría. Ahí era donde atacaría Barsa. El plan de Gorsa era lógico y razonable, una clara evidencia de su competencia como comandante. Sin embargo, precisamente por eso, él podía predecirlo. Señor. Enemigo a las 12 en punto. ¿Qué? ¿Cuántos? Tanto en el flanco derecho como en el izquierdo, hubo una conmoción que se extendió entre las unidades en los bordes de la formación cuando los soldados dieron la alarma. Los oficiales a cargo de esas unidades miraron a su alrededor, preguntándose si su estrategia había sido calculada cuando cada uno de ellos la vio. La cosa es, ni siquiera puede llamarlo una fuerza, señor. Como sus subordinados informaron, no era un ejército ni una unidad más pequeña el que lanzaba un ataque sorpresa. Era solo una persona. O más bien 4 personas. Un informe de un elfo blanco, uno de un elfo oscuro, uno de un hombre gato, y uno de un conjunto de 4 hobbits apareciendo delante de la segunda, tercera y cuarta división reserva. ¿Quién podría haber predicho esto? La reunión del ejército de Salsat fue, de hecho, solo un ceo. La verdadera batalla final no sería en el páramo sino en la expansión de Singh. 8 seguidores se enfrentarían a un ejército de 80.000. Mientras las tropas de Barsa miraban, estupefactas, Heidin, que había ideado todo esto, se subió las gafas. Todos los preparativos están completos. Ahora es terminarlos. No dejen a nadie vivo, declaró. Los aventureros se prepararon para la batalla e inmediatamente después de eso, comenzó la derrota. ¡Gar! La guerra comenzó con un grito. Una enorme nube de arena se elevó, explotó en el aire. Al ver la cascada de arena, el comandante a cargo del flanco izquierdo alzó la voz. ¿Qué está pasando? La segunda división está siendo atacada. ¿Un ataque furtivo de Salsat? ¿Cuántos hay? Ante esas palabras, la voz del soldado tembló cuando respondió. Es una persona. ¿Qué? ¿Ni una división ni siquiera un escuadrón? Una persona. El comandante no podía creer lo que oía cuando sonó un aterrado informe. Estamos siendo bombardeados por un solo elfo. Luchen por la eternidad, soldados indestructibles del rayo. Una sola estrofa fue conjurada. El elfo blanco estaba desatando un torrente de magia con un conjuro súper corto especializado para ataques rápidos. Caurus Ilder. Una lluvia de relámpagos blancos cayó sobre el campo de batalla.
A pesar de ser un conjuro de lanzamiento súper corto, una enorme cantidad de orbes de rayos devastaron las fuerzas de Barça. Cada bola tenía el tamaño de la cabeza de un humano. Fue una tormenta de muerte segura. El diluvio de relámpagos fue inevitable, y los soldados no pudieron hacer nada más que ser arrastrados por él. Sus armaduras se rompieron cuando la electricidad quemó sus cuerpos. No griten y no se muevan. Arruina mi puntería y reduce mi eficiencia. Qué irritante. Hayden continuó su descarga de magia mientras murmuraba para sí mismo. Él estaba conjurando rápidamente su magia con calma, frialdad y sin piedad. Es por eso que detesto tratar con gente insignificante. Ustedes, tontos, siempre están estropeando mis cuidadosos cálculos. Desplegada a través de la llanura clara del desierto, la segunda división de 10.000 hombres estaba completamente desordenada. Todo por culpa de un único elfo que estúpidamente bloqueó el camino, desatando una tormenta de magia capaz de borrar cientos de tropas a la vez. Las bolas de relámpagos parecían una lluvia de flechas mientras quebraban la división por la mitad como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La enloquecida sinfonía del trueno incluso arrasó la arena, haciendo que la formación de la fuerza de Barça colapsara casi de inmediato. Para un halcón que miraba la escena desde el aire, era claramente visible. El ataque mágico dejó un corte gigante en el suelo donde se desplegó la segunda división de Barça, como un dragón dejando una franja de destrucción a su paso. Aunque la mayoría son cobardes que gritan y tratan de huir, también hay guerreros que ejercen un valor y un ataque imprudente. Miedo y emoción. Ahogados en los vientos de la batalla, todos ustedes son esclavos de la paradoja de la batalla. Hayden bañó sin piedad con magia a esos mercenarios que se voltearon y huyeron, y con la misma facilidad disparó un trueno para incinerar a esos guerreros trágicamente valientes que embistieron para permitir que sus camaradas escapen. Bajando su brazo derecho, que sostenía su rompaya, él extendió su brazo izquierdo y lanzó su magia. La rompaya contaba con una espada larga y una empuñadura diseñada para parecerse a un árbol sagrado. Su nombre era Isaria. El arma de primer nivel de Hayden era una excelente arma de asta y también servía como bastón para aumentar el poder mágico. Todos ustedes serán derrotados de la misma forma, así que al menos tengan cierta disciplina, fracasados. Gritos y lloriqueos se dispararon por todos lados. Hayden no les permitió ninguna apertura para acercarse a él. Su bombardeo interminable con una sola mano aplastó cada ataque que el enemigo reunió e incineró a cualquiera en la retaguardia que intentara tomar represalias con su propia magia. Desde el momento en que los tomaron con la guardia baja mientras estaban esparcidos por una extensión de dunas de arena donde se podían ver con claridad, a ellos les habían quitado todas sus opciones. Era imposible que una unidad se le acercara sigilosamente por detrás o realizara cualquier otro ataque sorpresa. Esos ojos de elfo, esa raza famosa como hadas conjuradoras, atraparon a todos los escuadrones que intentaron cualquier movimiento encubierto y los golpearon con otra ola de trueno. ¿Qué de ella? ¿Qué clase de monstruo es él? El general a cargo de la división gritó con un pánico desenfrenado. Varios mensajeros con más confusión informaron. Bombardeado por ese torrente de informes, él era la única persona en ese lado del campo de batalla que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Cada persona con un rango de líder de escuadrón o superior estaba siendo borrada de la batalla. El enemigo poseía un ojo aterrador y demoníaco al utilizar plenamente esa aguda percepción que podía interpretar los minúsculos flujos y reflujos del campo de batalla. Su enemigo estaba aniquilando toda la cadena de mando con una precisión enfermiza. No había nada más lamentable que un animal que había perdido la cabeza. Las órdenes enviadas a cada unidad dejaron de tener sentido y los soldados supervivientes se habían convertido en poco más que objetivos indefensos. Las réplicas de su creciente miedo solo exacerbaron las muertes sin sentido. Puntería precisa. Precisión incomparable. Y una orden más cruel que la de nadie. El elfo blanco era un rey despiadado que miró con desprecio a una fuerza de miles mientras los masacraba con rayos. Un segundo después, en el momento en que la pared de soldados que estaba siendo destrozada por su magia comenzó a diluirse, una explosión mágica llenó sin piedad el campo de visión del general con un blanco impenetrable. Consumido por el destello de luz, él rápidamente abandonó el campo de batalla que estaba lleno de gritos y desesperación. Habiendo sido aniquilado por una lanza relámpago, ese general en realidad tuvo mucha suerte. Gracias a eso, pudo seguir adelante sin experimentar el sufrimiento de perder una extremidad o el dolor intenso de tener la piel quemada por un rayo. Lanzar magia a todas partes como si no supiera nada mejor. Este puede ser el pináculo de la rudeza, pero supongo que no se puede evitar. Hayden estaba hablando tranquilamente consigo mismo mientras los gritos de los soldados llenaban el aire. ¿Quién en su sano juicio se enfrentaría a una fuerza de 10.000 de frente, después de todo? El exterminio a través de la magia es el método más eficaz.
De esta manera al menos minimiza la molestia. Él habló como si estuviera explicando los hechos más obvios mientras preparaba otra flecha mágica para soltar, sin dejar de devastar a los bárbaros. No permitió que nadie huyera del campo. Para cuando una unidad dio un paso que podría haberlos llevado a un lugar seguro, él ya había disparado otro rayo que aterrizó justo donde se dirigían. Hayden estaba haciendo uso de su mente con mucha precisión y cuidado, incluso entonces, envolviendo el campo de batalla en una barrera de rayos para atrapar al ejército de Barça. En el momento en que se dieron cuenta de que a nadie se le permitiría retirarse de las dunas de arena que habían cobrado vida con los rayos, los soldados finalmente comenzaron a gritar, suplicando por sus vidas sin preocuparse por lo antiestético o patético que parecía. Y debido a esos gritos ofensivos, por primera vez, el rostro de Hayden, que se había mantenido en calma durante toda la masacre, finalmente cambió. ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos pensaron seriamente que sus gritos llegarían a cualquiera que escuchara? Parecen haber malinterpretado gravemente su situación. ¿Quién permitiría vivir siquiera uno de ustedes? Mientras los rayos crepitaban en el aire, un miembro importante de la familia Recep, un hombre de nivel 2, vio los labios del elfo moverse y palidecer. Una facción de gente cercana a ti dejó de lado su humanidad y profanó la propiedad de Milady. Deshonraste el amor de la diosa en ese pueblo oasis. Has profanado codiciosamente un dominio sagrado que nunca debe ser tocado. Después de que Leodo fue arrasado, Hayden enterró los cadáveres de los antiguos esclavos, propiedad de Freya, con todos los honores. Él lo entendió. Él sabía muy bien que su dignidad había sido pisoteada. Sabía que hasta el último de esos esclavos que estaban siendo vendidos por su apariencia y habilidades habían pasado del reino de los mortales en las profundidades de la desesperación. Este fue el resultado obvio. Axiomático. Si Barça se inclinaba a reír y hacer caso omiso de cosas como simples caprichos de la guerra, entonces era natural que se lanzaran a una ola de saqueos y violaciones. Pero dada su posición, no había ninguna razón para que un elfo altruista como Hayden hiciera la vista gorda ante su comportamiento. Una vez que había jurado convertirse en verdugo, no quedaba nada para esos soldados más allá de que cada uno de ellos fuera borrado de la faz del planeta. ¿Se atreven a afirmar que no tienen pecados? ¿Que no fueron responsables? ¿Creen que soy tonto? ¿Apestas al mismo hedor? Ya has abrazado ese mismo sadismo y llevas ese mismo hedor bestial. El amor corrupto de su diosa encendió una furia ardiente. Y frente a esa conflagración de ira y espíritu, las fuerzas de Barça cerca de Hayden incluso olvidaron sus pensamientos de escapar mientras la sangre se drenaba de sus rostros y se desesperaron, temblando de terror. Los ojos color coral de Hayden se entrecerraron bruscamente, y al momento siguiente las esquinas de sus ojos se encendieron cuando apretó sus lentes, arrancándolos de la cara y rompiéndolos en su puño cerrado. No hay ninguna razón por la que yo de todas las personas pase por alto un mundo tan imperfecto. La furia del hada. La máscara intelectual que llevaba Hayden se desvaneció cuando reveló su verdadero yo, desatando la tormenta de rabia asesina que no había permitido que estallara antes. Y además de todo eso, cazaron y empujaron a esa chica a tales extremos. Si no les impongo el verdadero significado del caos sobre ustedes, entonces, ¿cómo veré a la cara a mi amante o al joven rey? Su lealtad a su diosa y la indignación que sentía por esa chica cuyo país había sido devastado. Todas esas emociones explotaron cuando el hada se transformó en un apóstol de la destrucción. Hayden rugió su deber. Su sentencia es la muerte. Bárbaros del desierto. Ese es el tipo de cosas que diría Hayden, murmuró Igni para sí mismo. No, no. Innumerables cadáveres estaban esparcidos a su alrededor. La gente que gritaba de miedo era, por supuesto, los soldados de Barça. Era el ala derecha del ejército reunido. Enfrentándose a la tercera división, que consistía en otros 10.000 hombres, Igni, un espadachín mágico como su viejo enemigo Hayden, había elegido no una batalla mágica de largo alcance sino una pelea cuerpo a cuerpo, cara a cara. Pero a diferencia de él, mi magia no tiene un rango muy bueno y no es tan conveniente. Mientras los soldados se encogían de miedo ante él se quedó allí, inmerso en su propio mundo. El espadachín elfo oscuro bajó los ojos, escondiendo su boca detrás de un cuello alto mientras murmuraba en voz baja, «Este es más mi estilo». Y entonces, él levantó su siniestra espada negra con una mano y acarició la superficie de ella con la otra mano. Era un arma de primer nivel, Victamavis. El arma más confiable de Igni, su camarada en la batalla, era una espada de color negro azabache con una forma irregular de un rayo y era capaz de desencadenar un corte incomparablemente afilado. Era una espada maldita de grado superior hecha para el por cierto hechicero que contaba con la capacidad de extender su corte a cambio de consumir más de su resistencia. La hoja negra que aparentemente se forjó a partir de la oscuridad condensada hizo que el desierto marrón absorbiera charcos de sangre carmesí, tiñéndolo de rojo. Jeje,
jejejeje, su encuentro casual con mi espada de tono negro ha sellado sus destinos. Las arenas ardientes revolotean y las moscas carmesíes. Mi espada exige sacrificios. Eso significa que morirán. Él se había abierto paso preventivamente hasta el centro de la formación enemiga. Estaba secretamente asustado de todos los ojos que lo miraban mientras trataba de explicarse. Lo que él tenía de intención para decir era algo así como, soy el asignado para tratar con su grupo, así que los voy a exterminar. Ya me abrí paso y completé la escaramuza inicial, así que por favor prepárense, pero lo que realmente salió de su boca fue bastante diferente, y ante eso, los soldados de Barça respondieron lastimosamente. ¿Quién es este tipo? Me preguntaba quién diablos nos estaba atacando, pero este tipo está loco. ¿Por qué sonríe así mientras balbucea como un lunático? Es un elfo, pero esa sonrisa es como la de un maldito ogro. Parece que podría empezar a lamer su espada en cualquier momento. ¿En serio? ¿Qué diablos está diciendo? Su incomprensible divagación hizo un trabajo fantástico al agravar su ya pobre capacidad de comunicación, y la sonrisa espantosa fue una consecuencia de que su rostro se tensó por el nerviosismo, pero la tormenta de comentarios de los soldados de Barça picó a Igni, quien en cualquier medida era el más fuerte allí. No puedo soportarlo. Me quiero morir. Así que el lamentable elfo oscuro escondió su cara detrás del cuello de su chaqueta y atacó mientras sus mejillas ardían de vergüenza. ¡Guau! Él voló a una intensa danza de espadas. Su espada negra se convirtió en un destello de luz, cortando a varios soldados a la vez como si no fuera nada. Sus muros de escudo, lanzas listas, espadas oscilantes y todo lo demás en el camino de la espada fueron todos cortados. Cada movimiento de su espada componía una ronda de llantos y sufrimiento. Su capa negra bailaba en el aire detrás de él como si fuera el director de una orquesta espantosa. No había oscuridad para ocultar su vergüenza o su estupidez. No era de noche como cuando había peleado antes. El sol del desierto brillaba intensamente, exponiendo al mundo la danza salvaje de la espada de Igni. Para las fuerzas enemigas, fue una encarnación del terror, y para Igni fue el equivalente a una actuación infernal de un solo hombre encima de un escenario para que todo lo vieran. Me están mirando. Todos ellos están mirándome, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué me convertí en un aventurero de primer nivel? No necesito atención, solo déjenme hundirme en la oscuridad para luchar. O incluso convertirme en oscuridad. ¿Por qué no me convertí en un asesino? No puedo hacerlo, esto es muy difícil, solo. Quiero esconderme en el bosque, Solo quiero apoyar mi cabeza en el regazo de Lady Freya, no, al revés, quiero que ella apoye su cabeza en mi regazo. Se enfrentaba a 10.000 enemigos. Fue una concentración de miradas como nunca antes había experimentado. A diferencia de los monstruos en el calabozo, estas eran personas con inteligencia, lo que empeoró las cosas para Igni, lo que provocó que los pensamientos incoherentes en su cabeza se mezclaran y fusionaran. Mientras realizaba una cruel danza de espadas, su estrés amenazaba con romper sus límites. No puedo hacerlo, supongo que tengo que usarlo. Por eso, Igni huyó a su magia. Saca tu espada, rey de las espadas diabólicas. Él hundió su espada negra en la arena frente a él, y un círculo mágico negro apareció a su alrededor, luego se expandió cuando cerró los ojos y comenzó a conjurar con fluidez. Sacrifica la razón y ofrece sangre. Mata a todos hasta que termine el festín. Los soldados ni siquiera tuvieron tiempo de defenderse mientras miraban en estado de shock. El corto conjuro del elfo oscuro terminó y pronunció el nombre de su hechizo, de Ainsleif. El círculo mágico negro a sus pies brilló y luego se hizo añicos. Los fragmentos de luces fueron absorbidos por su cuerpo. Un velo de luz pareció envolverlo por completo, pero desapareció en un instante cuando abrió lentamente los ojos. Y luego de repente habló. Villanos que han actuado como les plazca en este desierto, ofrezcan su sangre. Solo así podrán ser perdonados por la grave traición que han cometido. Era una voz firme y resuelta y una actitud amenazante completamente en desacuerdo con la forma en que había estado actuando antes, lo que confundió a los soldados aún más debido al repentino cambio de su conducta. Sus ojos no delataban inseguridades ocultas. En cambio, fueron levantados bruscamente, como un verdadero espadachín. La magia de Igni, de Ainsleif. Este tuvo el efecto inusual de modificar su personalidad. Este se contaba como una magia rara, una que le permitía a Igni encarnar la imagen mental que tenía de sí mismo. Era la clave del ritual que le permitió al elfo nervioso y de voluntad débil convertirse en un verdadero guerrero. Se parecía a la magia de mejora de espíritu de lucha de cierto héroe Habit, pero de Ainsleif no tuvo un efecto que aumentara su estatus. Simplemente manipuló su personalidad,
convirtiéndola en una habilidad aparentemente simple entre una clase de magia bastante llamativa. Digan sus últimas palabras si tienen alguna. No habrá misericordia. Sin embargo, su magia era tan especializada en la manipulación de su psique que se superó la autosugestión y fue una modificación real de sí mismo. Su efecto literalmente convirtió su personalidad y vocabulario en el de otra persona, haciendo realidad su yo ideal. Era una magia que convocó a la versión más fuerte posible de sí mismo que había surgido de un obsesivo odio a sí mismo. En el momento en que lanzó ese hechizo, Egni se transformó en un rey guerrero despiadado, cruel, asesino y dominante, como una espada maldita que una vez desenvainada no se podía enfundar hasta que se hubiera satisfecho derramando la sangre de innumerables personas. Abandonen esta espiral mortal, chusma. Tributos absolutos que han sido abandonados por el amor de la diosa, es mejor que estén muertos. En un instante, Egni desapareció. La arena del desierto explotó en el aire por su paso inesperado mientras se lanzaba hacia adelante, cortando a un pelotón completo antes de que los enemigos se dieran cuenta de que se había movido. Así comenzó el verdadero banquete de la desesperación. Habiendo activado de Ainsleif, Egni se había deshecho de hasta la última pizca de misericordia. Los limitadores que inhibían toda su fuerza habían sido eliminados por arte de magia. Se transformó en un demonio devorador de hombres que incluso su viejo enemigo Heidin diría, ese pícaro es el más fuerte entre todos los elfos cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Moviéndose como una astilla negra a través de las filas de los soldados, él atacó a todos y cada uno, sin dejar a ninguno con vida mientras creaba una tormenta de cortes. Los soldados de la tercera división que lo vieron estaban más aterrorizados que los soldados en cualquier otro campo de batalla, porque lo que vieron fue la personificación de una espada demoníaca. Una manifestación de la muerte misma que se detuvo solo para dedicar más sangre y vísceras. Los soldados lo entendieron instintivamente mientras gritaban y castañeteaban los dientes, hasta que una fracción de segundo después, se convirtieron en las próximas ofrendas a su espada. El título de Egni, de Ainsleif, de hecho se deriva del nombre de su magia. Fue el mayor cumplido que le hicieron los fanáticos e intensos admiradores que tenía entre los dioses, en honor a la forma en que se transformó de un cómico caballero oscuro en un verdadero guerrero rey de la oscuridad. Hay muchos tributos esta vez, pero cálmense, tengo muchos cortes para repartir. Esta espada mía marcará sus tumbas, en nombre exterminará todo el ejército, el hada más malvado reanudó la masacre. General Orcas. El enemigo aparecido, informó un soldado. ¿A qué escala y desde qué dirección? Orcas rugió con una voz atronadora. Mientras el clamor de la batalla sonaba por toda la expansión de Singh, el general Orcas, el anciano general que era un veterano de muchas batallas contra Salsad, estaba en la retaguardia de la formación, liderando las reservas. Tenían 20.000 soldados que se suponía que reaccionarían a medida que se desarrollaba la batalla y apoyarían a las principales divisiones según fuera necesario. Era una posición de gran importancia en la batalla. El jefe táctico del enemigo incluso vio a través de la existencia de nuestras fuerzas de reserva y tenía tropas al acecho. Sospechaba que la composición de su formación se había filtrado al enemigo, ya que otras divisiones ya habían encontrado ataques sorpresa que habían sido lo suficientemente devastadores como para que los gritos pudieran escucharse desde más allá de las dunas incluso antes de que llegaran los informes. Un bombardeo llevado a cabo por una sola persona, y un solo espadachín derribando a más de la mitad de una fuerza de 10.000, y otros informes absurdos volaban por todos lados, por lo que él sabía que la batalla estaba envuelta por la niebla de la guerra. Sin embargo, sus sospechas se volcaron cuando se enteró de su propia situación. Hay una persona en nuestro norte, sur, este y oeste, señor. Eso es, bueno, hay una persona en cada dirección, señor. Delante y atrás, de izquierda a derecha. Hay 4 Habits blindados en total. El soldado bien entrenado se quedó sin palabras por una vez mientras luchaba por aclarar su informe. Orcas se sentó sobre su camello mientras dirigía sus ojos en las direcciones indicadas por el soldado y las vio, tal como se informó. En la cima de las dunas de arena en las direcciones cardinales alrededor de su fuerza de 20.000, había 4 Habits blandiendo una lanza, un martillo, un hacha de batalla y una gran espada, respectivamente. ¿Salsa ha perdido la cabeza? ¿Solo 4 personas para enfrentarse a un ejército de 20.000? Orcas apenas podía creer lo que veía cuando su cuerpo endurecido por la batalla se estremecía por la risa y varias personas a su alrededor también estallaban en carcajadas. No importa cuán fuertes sean, somos una fuerza de soldados y mercenarios que han recibido falna. Incluso si pudieran eliminar a 1.000 cada uno, 3.000 más los abrumarían fácilmente. Y son Habits. La raza más débil de todos los semihumanos. ¡Qué rosa! ¿Y qué con eso? ¿Tienen la intención de que actuemos como si estuviéramos rodeados por una fuerza de solo 4 personas?
No me hagan reír, tontos. Una ola de risa desdeñosa se extendió desde el viejo y duro general a las tropas circundantes. No hace falta decir que habían bajado la guardia. Si hubo algún error de cálculo en el análisis de Orcas, fue que no había sabido que sus oponentes, a pesar de ser Habits, eran considerados posiblemente los Habits más fuertes del mundo, 4 de los preciosos pocos aventureros de primer nivel del mundo, miembros de la familia Freya. Todos están en posición. ¿Comenzamos? Vamos, hagámoslo. Los hermanos Galavar estaban inmóviles sobre las dunas de arena mientras miraban al ejército de Barça, sus voces se superponían a pesar de estar tan lejos el uno del otro, como si fueran telepáticos. Para los 4, la distancia no contaba mucho. Mientras pudieran verse, no importaba si el enemigo era solo 1 o 10.000, los exterminarían con una coordinación tan estrecha que no dejaron escapar ni un solo soldado. Mirando fijamente al ejército debajo de ellos rugiendo de risa, bajaron sus visores y se inclinaron hacia adelante, aparentemente arrastrados por la gravedad mientras se precipitaban por las dunas. Un instante después, los llantos y gritos empezaron a sonar desde todas las direcciones al mismo tiempo. En años posteriores, esto se conocería como la Batalla del Singh, una batalla contada en innumerables canciones por bardos y obras de teatro infantiles sobre el príncipe de un país en ruinas que, con la ayuda de 8 héroes anónimos, frustró el complot de las deidades malvadas que manipulaban a Barça entre bastidores. No habría fin para los eruditos e historiadores que intentaran determinar qué sucedió exactamente ese día, y un punto de estudio particularmente famoso, envuelto en algún lugar entre el mito y la verdad de la batalla, fue el nacimiento de una táctica revolucionaria. Fue la formación pionera de envolver y aniquilar llevada a cabo por solo 4 personas. Fue una maniobra en la que solo 4 personas en total se colocaron al norte, sur, este y oeste de una fuerza de 20.000 que era incomprensible y aún así de alguna manera poderosa más allá de lo creíble, una maniobra que sorprendería a los académicos y tácticos militares posteriores. Los eruditos militares de renombre aullaron ante su mención, como diciendo, ¿cómo es posible, imbécil? Pero era emblemático de la era de las deidades, y los registros indicaban que, de hecho, se usó para borrar del mapa la fuerza de 20.000 soldados de Barça. Un historiador que era muy conocido en el reino del desierto, Orcas Grun, dejó registros de esa increíble batalla. Fue uno de los pocos supervivientes de la batalla de Singh y el único general que vio de primera mano lo que ocurrió ese día, y cuando describió la batalla en su autobiografía, el siguiente pasaje que escribió fue, mis más humildes disculpas. Estoy realmente arrepentido por mirarlos con desprecio, General Jafar. El ejército de Barça ya ha comenzado la batalla. ¿Qué? Mientras Heidin, Egni y los hermanos Galavar se embarcaban en sus respectivos alborotos y los gritos agonizantes del ejército de Barça resonaban por todo el desierto, el ejército de Salsad desplegado por sí solo en el páramo Gazov finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Según los informes de los exploradores que decían, realmente no entiendo lo que está pasando, pero el ejército de Barça se le está pateando el trasero, el ejército avanzó apresuradamente hacia la expansión Singh. Bueno, para cuando lleguen allí, ya habrá terminado, dijo Freya. Ella estaba sentada en una silla con las piernas cruzadas en la cubierta del barco del desierto de la compañía de comercio Fasoul. El barco estaba siendo dirigido por aprendices mercantes, manteniéndose a una distancia segura del campo de batalla mientras aún se podía observar lo que estaba sucediendo, mientras navegaba tranquilamente por la arena. ¿Está esto realmente bien, Lady Freya? ¿Dejar que Lady Ali, el príncipe Aram se mueva por separado?, preguntó un hombre corpulento y tonificado. No se puede evitar, ya que dijo que quería ver la batalla con sus propios ojos. Y si ella va a ser rey, ese sentimiento es completamente razonable, respondió Freya. Ali estaba viendo la batalla desde una posición aún más cercana con el mínimo acompañamiento de la empresa comercial. Freya estaba más preocupada por ser atacada por monstruos que por soldados, pero pensó que debería estar bien. Con la abrumadora batalla que se desarrollaba a su alrededor, los monstruos estarían acobardados por el miedo y no atacarían a los humanos. Una sonrisa cruzó el rostro de Freya mientras imaginaba la expresión del rostro de Ali mientras observaba la batalla. Hablando de eso, ¿quién eres?, preguntó Freya, volteándose hacia el hombre alto y apuesto que estaba esperando a su lado como si fuera lo más obvio del mundo. Ella se había estado preguntando por él durante un tiempo, pero él había adoptado de manera sobrenatural el papel de su asistente tan bien que en realidad no había tenido la oportunidad de preguntar. El hombre de piel morena respondió con naturalidad, soy Bofman, milady. De ninguna manera. Freya pensó en su corazón, olvidando su personaje por un momento. El autoproclamado Bofman no era una masa de carne engordada, sino una masa de músculo bien esculpida. Tenía un bigote corto, pero debajo de su piel morena, tenía la estructura física de un átar un poco más pequeño.
La mirada de Freya con los ojos abiertos de par en par transmitió la pregunta: ¿qué sucedió durante esa noche? Anoche recibí un castigo estricto de los señores Aatar, Allen, Heidin, Egni y Galabar y me di cuenta de lo feo que era realmente. Los músculos son justicia. El autoproclamado Hoffman desvió la mirada mientras respondía, pero su respuesta fue incomprensible para Freya. No fue solo su apariencia, incluso su tono de voz había cambiado. Una transformación tan dramática en el transcurso de una sola noche sorprendió incluso a una diosa. ¿Por qué no vienes a mi habitación esta noche?, sugirió Freya. No, una bestia humilde como no es digno de ser convocado por usted, Lady Freya. Sin embargo, una hermosa y grave voz la rechazó cortésmente. Ella se preguntó por qué se sentía como si la hubieran derrotado. Freya estaba un poco molesta por eso y tomó nota mental de atormentar a Atar más tarde. Lady Freya, eso es. Bofman y el resto de la tripulación miraron en la misma dirección. Cuando Freya también miró, vio una corriente de aire que se elevaba hacia el cielo, creando un tornado de arena. Una tormenta de arena. Un vórtice diabólico llenó el cielo mientras los soldados de Barça temblaban de miedo. El poderoso viento que azotaba la arena en el aire se tragó a los soldados que corrían por sus vidas uno tras otro mientras sus gritos eran arrastrados hacia la tormenta. La cuarta división de Barça, de 10.000 soldados, entró en pánico ante el inexplicable fenómeno que ocurría ante sus ojos. ¿Qué es eso? ¿Magia? No. Fueron las secuelas de alguien corriendo. Un movimiento absurdo, inhumano, casi supersónico levantó un viento que esparció la arena por el aire. No fue más que un efecto secundario. El comandante de la unidad que gritó vio el único destello de una lanza plateada proveniente de las profundidades de esa malvada tormenta por solo un segundo antes de que perforara su pecho. Sin prestar atención al soldado que colapsó con la sangre brotando de su pecho, el gato peleando siguió corriendo. TCH, justo como en Sandland, Esto siempre sucede en terrenos arenosos. A pesar de haber perdido la cuenta de cuántos enemigos había matado, Allen no ralentizó su lanza en lo más mínimo. Mientras corría en todas direcciones a máxima velocidad, dejando solo muerte a su paso creó un viento tremendo, dando a luz a una tormenta de arena que se tragó a toda una división de tropas de Barça. Él continuó atacando a sus objetivos a un ritmo cada vez más rápido mientras ellos entraban en pánico. El más rápido de horario. Allen era más rápido que cualquier otro aventurero, y corrió desenfrenado por el campo de batalla, levantando enormes columnas de polvo como un chariot deslumbrantemente rápido. Para los soldados, fue como un desastre natural o el ataque de un monstruo gigantesco. Su gusto por la batalla se desvaneció, pero Allen no permitió que ni uno que le diera la espalda escapara. No hubo llamadas de rendición. A nadie se le ocurriría ondear la bandera blanca ante una tormenta. Debido a la arena, nadie podía ver a Allen mientras todos caían sobre su lanza plateada sin excepción. Al menos así debería haber sido. Alguien embistió contra la pared de arena, la atravesó y blandió dos espadas hacia Allen. Allen consideró parar con su lanza por un momento, pero rápidamente decidió evitar las espadas. Su visión dinámica sobrehumana notó que las espadas eran de un sospechoso color rojo y azul, y, como si anunciara que tenía razón al saltar hacia atrás, una corriente de llamas y una ráfaga de escarcha brotaron de las espadas. La combinación de llamas abrasadoras y hielo que congelaba incluso el desierto dispersó la tormenta de arena. Allen dejó de moverse cuando aterrizó en el suelo, observando al enemigo que había podido intentar atacarlo mientras se movía. ¿Eres tú? Eres el tipo que intenta interrumpir el plan de mi señor Recep. Este era un elfo alto y delgado. Era pálido, tenía el pelo largo y negro y llevaba una capa sobre la parte superior del cuerpo, que de otro modo estaría desnudo. Su rostro y pecho estaban cubiertos de tatuajes de pintura de guerra, pero no parecía ser un guerrero adecuado, sino que emitía un aire un poco siniestro. Soy el mayor seguidor de Lord Recep, el líder de su familia, Sil. ¿Todos los sirvientes de ese Recep o lo que sea tienen el mismo mal hábito de presentarse? El hombre que se hacía llamar Sil no le prestó ninguna atención a la mirada de Allen mientras sus espadas mágicas chocaban con alegría. Eres fuerte, ¿verdad? Puedo decirlo con solo mirarte. ¿Qué pasa con esa velocidad? ¿Eres por casualidad un guerrero de fuera del desierto, como nosotros? No, espera. ¿Hay alguna posibilidad de que seas un aventurero de horario? Quizás emocionado en el fragor del momento en el campo de batalla, o quizás perdiéndose en la alegría por la aparición de un guerrero abrumadoramente poderoso. El elfo torció su rostro de una manera que desfiguró sus rasgos mientras gritaba, adivinando la verdadera identidad de Allen. El líder de la familia Recep habló con una voz chirriante que solo sirvió para aumentar la irritación de Allen incluso cuando la sonrisa del extraño hombre se profundizó. Incluso yo, un Kabir, no puedo esperar ganar contra ti. No tengo ninguna oportunidad.
Aterrador, aterrador. Qué guerrero más temible. A pesar de reconocer la diferencia en su fuerza, Sil no podía dejar de reír. Mientras tanto, Allen había superado el disgusto que tenía y estaba listo para cometer un asesinato. Justo cuando había decidido que era suficiente y estaba a punto de arrollar al elfo, Seal notó su feroz hostilidad y rápidamente comenzó a moverse. A este paso, ¿me matarán? Así que tendré que mostrarte mi invencible técnica de asesino de guerreros. Y lo siguió con un conjuro espeluznante. Actúa sin control. Viento de pestilencia. Allen miró sorprendido por un segundo cuando se dio cuenta de que no era magia sino una maldición cuando Sil reveló su técnica infalible. Al Recef, una luz hechizante brilló en los ojos de Sil. Incluso Allen, cuyas piernas podían permitirle evadir por completo un aluvión de ataques y todo el peso de un hechizo de área de efecto, él no podía evadir un rayo de luz que funcionaba con el contacto visual. Allen inmediatamente se cubrió los ojos con un brazo después del tenue destello de luz, de color púrpura oscuro, mientras estaba allí regañándose por ser descuidado. Era poco común que las maldiciones hicieran daño directo como la magia de ataque, por lo que no se movió mientras trataba de determinar los atributos de la maldición que lo afligía. No presentaba anormalidades en sus extremidades y no pudo verificar ningún tipo de padecimiento. Incluso si su magia o habilidades estaban selladas, era irrelevante, ya que no necesitaba nada más que su fuerza bruta para aplastarlos. No hubo impedimentos obvios para sus 5 sentidos. Basado en la rápida verificación doble que realizó, Allen sospechó que podría ser una especie de maldición de contraataque. Del tipo que infligía cualquier daño que la persona maldita les infligiera. Habiendo descubierto por el discurso de Sil que él no era el tipo de persona para pelear directamente, Allen hizo un ruido frustrado mientras miraba hacia arriba. Sil había desaparecido. Y no solo a él. Allen tampoco pudo ver a ninguno de los otros soldados. Solo estaba el cielo azul, la extensión de arena y el calor asesino del sol cayendo sobre él. Los pensamientos de Allen saltaron inmediatamente a la idea de que estaba alucinando, pero rápidamente rechazó esa hipótesis. Los cadáveres de los soldados que Allen había matado todavía eran visibles, y la sangre en la arena todavía estaba allí también. Y sobre todo, el agudo olfato de Allen aún podía sentir a innumerables soldados en los alrededores. ¿Ocultamiento? ¿Me dejó caer en esta molesta ilusión? Allen frunció el ceño mientras miraba con recelo, preparándose para seguir su nariz para golpear con su lanza, pero, hermano, la voz de esa chica lo detuvo en seco. A su derecha, una chica apareció de repente, con lágrimas en los ojos mientras extendía su mano hacia él. La forma en que luchó por caminar hacia él fue como si acabara de sufrir horribles heridas. Era una chica gato con su equipo de batalla, una aventurera como Allen. Tenía un hombro dorado en el hombro opuesto al de Allen y piel marrón. No lo tenía con ella allí, pero Allen sabía que también llevaba una lanza dorada. Allen, el temible gato de pelea, olvidó su molestia y hostilidad, sus ojos se abrieron como platos mientras estaba allí. Por favor, espera, hermano. No me dejes atrás. Sin duda alguna, ella era la hermana pequeña de Allen Fromel, Anya. Funcionó. Tomaré un poco más de esa dulce Celia de alto rango. Sil estaba seguro de su victoria. Había cambiado de ubicación, agachando su cuerpo y camuflándose contra la arena usando su capa, mientras él se lamía los labios y veía a Allen parado allí inmóvil. Él, por supuesto, no podía ver a la hermana pequeña de Allen. La persona que enfrentaba a Allen era un asesino de la familia Recep con una daga venenosa en una mano escondida detrás de su espalda. Al Recep. Como supuso Allen, era una maldición ilusoria. Sil, el conjurador de la maldición, no tenía forma de saber a quién estaba viendo la víctima, pero sabía que era la persona más querida de ese individuo. Ese fue el efecto de la maldición de Sil, al Recep. Revivió los traumáticos recuerdos en lo profundo del corazón de su objetivo, una maldición que provocó una pestilencia desgarradora y asquerosa. Sil había usado ese poder para derribar a innumerables guerreros más fuertes que él. Dada la naturaleza de los estados y subir de nivel, este era esencialmente una regla que aquellos que habían logrado grandes hazañas también habían pagado algún tipo de precio. Ya sea que su oscuro pasado involucre a un camarada, una familia o un amante, todos estos encajaban perfectamente con la maldición de Sil. No importa cuán fuerte sea alguien, la apariencia de la persona más preciada para ellos los conmovería y reproducirían algún recuerdo trágico en su mente, dejando una oportunidad fatal para que Sil la explote. Todo es gracias a esta maldición que llegué al nivel 4. Sil no tenía ninguna duda de que él era el nivel 4 más débil del mundo. Frente a un oponente fuerte, él solo podía ganar Celia pillándolos con la guardia baja con trucos como ese. Sus técnicas y tácticas eran mediocres y sus habilidades estaban en los niveles más bajos.
La aventura en la que se había embarcado era equivalente al trabajo de cortar gradualmente a un toro salvaje. En realidad, él no era un guerrero. Él era un hechicero. Sin embargo, Sil tampoco tenía ninguna duda de que él era el más fuerte. Al menos mientras no estuviera luchando contra un monstruo. Era el más fuerte del mundo cuando se trataba de luchar contra otras personas. No había nada falso en la persona más amada que Allen estaba viendo en ese mismo momento. Se proyectaba desde su interior y era sin duda la persona que amaba de verdad por encima de todo. Su forma, voz, olor, sensación, todo era real. Eran reflejos de sus propios recuerdos, y nadie podría dudar de lo que se había grabado en lo profundo de su corazón. Por supuesto que no. ¿Cómo podría alguien levantar la mano contra su amado? El trauma que cada víctima de la maldición de Silvio fue como una encrucijada en la vida donde el camino había sido elegido hace mucho tiempo y no podía ser rechazado o negado ahora. La daga de mi lacayo está recubierta de un poderoso veneno, un objeto que se saca de contrabando de Ciudad Laberinto. No podrás defenderte de él por muy fuerte que seas. Existía la posibilidad de que, cuando apuñalaran a Allen, matara al lacayo en confusión, pero estaba bien. Sil tenía muchos peones capaces de desempeñar el papel del más querido de una víctima. Allen no podía verlos en ese momento debido a la maldición, pero todos los soldados asustados que miraban desde los alrededores estarían bien. El mundo que Allen veía actualmente era una mezcla de ilusión y realidad, y hasta que Sil liberara la maldición, él nunca rompería con la pesadilla de ver a su persona más amada. Entonces, ¿cómo vas a gritar por mí? Sil miró con una sonrisa sádica. Allen miró hacia abajo en silencio. El asesino se acercó, paso a paso. El hombre que para Sil no se parecía en nada a la hermana pequeña del aventurero bajó lentamente el brazo. La voz entre lágrimas que llamaba a su hermano mayor sonó en sus oídos de gato. Y en el momento en que su hermana estaba ante sus ojos, en el momento en que la espada del asesino finalmente pudo alcanzarlo, Allen blandió su lanza de plata con todas sus fuerzas, convirtiendo a su hermana pequeña en un trozo de carne rota. ¿Qué? El tiempo se congeló para Sil y para todos los miembros de la familia Recep que estaban familiarizados con su habilidad. Los soldados de Barça fueron atacados por un terror puro. Después de haber matado a su hermana pequeña con sus propias manos, Allen estalló como nunca antes. Me mostraste un verdadero dolor en el trasero. Su voz escalofriante reveló que su ira normalmente contenida se había liberado. Su voz rebosaba de rabia asesina, lo que provocó que Sil comenzara a sudar frío mientras daba un salto hacia atrás por reflejo. Dando vueltas más rápido que el viento, el gato de pelea clavó sus ojos en Sil. Solo debería poder ver a su persona más amada. ¿Cómo me reconoció? Sil abandonó todas las pretensiones mientras gritaba. Que alguien lo pare. La familia Recep y los soldados obedecieron reflexivamente su orden. Todos los soldados parecían la persona más querida de Allen mientras se lanzaban hacia él. A los ojos de Allen, se veían exactamente como su hermana en su equipo de aventurero, como su hermana vistiendo su uniforme para el restaurante, como su hermana en los días pasados cuando era joven. Y sin darse cuenta del combustible que estaba agregando a las llamas de la ira de Allen, Sil observó lo que sucedió a continuación. El cuerpo del gato se volvió borroso mientras esquivaba y mataba hasta la última de las hermanas que embestían contra él. ¿Qué eres tú? Su lanza atravesó y su eje se rompió cuando desató una ráfaga de golpes para separar a las hermanas. Mientras Allen desataba una tormenta que acababa con todas las tropas enemigas, Sil no pudo evitar gritar mientras levantaba sus espadas gemelas. Mientras los gruñidos retenían al gato, él se preparó frenéticamente para acabar con el aventurero con sus espadas mágicas. Sin embargo, la ira del gato había cruzado su punto de ebullición. Allen saltó lejos de los restos de su amada tirada esparcidos por el suelo. La duna en la que había estado de pie explotó por la fuerza de su salto mientras desataba su ataque más fuerte, pasando junto a Sil, que estaba balanceando sus espadas gemelas hacia abajo. ¿Qué? Un rayo de luz pasó por la derecha cuando los brazos de Sil se balancearon hacia abajo por el aire. Pero sus brazos habían desaparecido por debajo de los codos. Él se congeló cuando las espadas mágicas que había estado sosteniendo cayeron al suelo detrás de él, sobresaliendo de la arena. ¡Ah! Un lamento ensordecedor resonó en la arena. La conmoción de perder ambos brazos por la lanza plateada de Allen, el movimiento a la velocidad de la luz que era imposible de sentir, el dolor ardiente en ambos brazos y la sensación de sed de sangre ineludible que nunca antes había sentido, todo esto devoraba la mente de Sil, deformando los rasgos del elfo mientras lágrimas y gotas de sudor cubrían su rostro, como si hubiera perdido todo control sobre sus sentidos. «¡Hey, imbécil!». El sonido de la voz del hombre detrás de él era más escalofriante, más aterrador que cualquier cosa que Sil hubiera sentido jamás. Incapaz de respirar,
Sí luchó por llenar sus pulmones mientras la voz bajo cero de Allen continuaba. También te ves como un idiota que odio más que nada en este mundo. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Lo que estás viendo es la persona que más amas. La otra mitad insustituible de tu alma. No puede ser la persona que más odias. Pero entonces, ¿por qué? Porque puede blandir su lanza con tanta calma y sin piedad hacia su amada. ¿Qué diablos está viendo con esos ojos suyos? Deshaz esta maldición ahora. Si no lo haces, te asesinaré. Lenta y dolorosamente. Está bien. Lo tengo. Lo haré. Así que no me mates. Allen amenazó a Sil con una voz baja, tranquila y asesina mientras el elfo llorón casi se mojaba mientras entonaba la eliminación de la maldición. Se fue. Se ha ido. Se fue. Tu amor más grande se ha ido. Así que por favor no lo hagas. Al anunciar que la maldición había sido eliminada, Sil suplicó por su vida, medio llorando, medio riendo. 3 segundos. Allen apretó los dientes tan fuertes como pudo y luego balanceó su lanza hacia abajo con una mano, partiendo a Sil por la mitad. No deshiciste nada. Su aullido retumbó por las llanuras. Los ojos de Allen todavía veían a su hermana pequeña, todavía veían a esa idiota, esa desgracia. Su rabia que hacía tiempo que había pasado su punto de ebullición y finalmente alcanzó su punto crítico. Él instantáneamente cortó a Sil, que había perdido la razón y no había podido controlar su magia lo suficientemente bien como para deshacer su propia maldición. Ahora el horrible cadáver del elfo yacía en la arena. Cuando Sil no pudo deshacer la maldición, Allen pensó que terminaría una vez que el conjurador estuviera muerto, pero incluso después de cortarlo por la mitad, su rostro seguía siendo todo lo que podía ver. El efecto continuó incluso después de que el conjurador estuviera inconsciente o incluso muerto, lo que significa que era el tipo de maldición que solo desaparecería después de que hubiera pasado un tiempo determinado. El pelaje de Allen se puso de punta por la rabia. Sintiendo el peligro, los soldados, que se parecían todos a su hermana pequeña, gritaron de terror mientras intentaban huir de la lanza de plata de Allen. No fastidies. No lo permitiré. No perdonaré a nadie que se haga pasar por esa idiota. Allen nunca aceptaría que esa fuera su verdad. Por eso, solo quedaba una cosa por hacer. Voy a masacrar a cada uno de ellos. Horrible fue la única palabra para describir lo que siguió. En términos generales, era imposible eliminar por completo a un ejército. Una vez que una fuerza sufría pérdidas superiores al 30%, la batalla normalmente terminaba. Sin embargo, la división a la que Allen había apuntado fue asesinada hasta el último hombre por el gato de pelea que cautivó a su rabia. Para ahorrar la escena que tanto le disgustaba, Allen convocó a decenas de tormentas de arena, manifestaciones de su ira. ¡Wow! ¡Wow! Tienen a Sil, el pelotón de transporte y logística. La verdadera línea final del ejército de Barça. Dentro de una tienda de campaña que se había instalado allí, incluso Recep no pudo ocultar su sorpresa por los informes que llegaban y las aceleradas desapariciones de los niños que habían recibido sus bendiciones. Ese sí, señor. Y los otros miembros de élite de tus seguidores están siendo derrotados en todos los frentes. Nuestras fuerzas no pueden retirarse o incluso ser derrotadas. La única división que todavía es capaz de luchar es la división principal de Gorza. ¿Qué? Solo hay 8 de ellos, ¿verdad? ¿Me estás tomando el pelo?, Recep gimió, luchando por creer los informes que estaba escuchando. No estoy bromeando, señor. Incluso un dios como él no podía ver a través de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Pero eso no le impidió sonreír. Maldita sea, preferiría que mi premonición no fuera correcta, pero parece que voy a tener que usar mi as bajo la manga. Poniéndose de pie mientras el soldado lo miraba confundido, Recep salió de la tienda. Él se dirigió hacia la parte del campamento donde se guardaban los suministros. Había una vista extraña para contemplar allí. Era un contenedor de carga gigantesco que nunca se confundiría con llevar armas o raciones en él. Se necesitaban varios cientos de personas para llevarlo y contenía alas en la manga de Recep. Isa, envía esto al medio del campo de batalla. No te preocupes, mientras tengas este objeto mágico que obtuve de esos tipos de Deivals, hará lo que tú digas. Probablemente, llamando al domador solitario entre sus seguidores, él entregó un látigo carmesí con joyas al final. A su orden, el domador agitó el látigo y un rugido sacudió el suelo. La caja de carga gigante se hizo añicos cuando las tropas a su alrededor retrocedieron. Una sombra gigante que aterrorizaba incluso al domador se movió al mando del látigo y comenzó a avanzar hacia el campo de batalla. ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre se tiene que guardar tu as bajo la manga para el final.
La risa del dios sonó cuando todos en la unidad de transporte se congelaron en su lugar. Recep se dio la vuelta para regresar a su tienda, contento de que todo lo que quedaba era su as bajo la manga para cuidar de todos los que se interponían en su camino. Pero al partir, él se detuvo un segundo y se volteó hacia uno de los mensajeros. Oh, sí, tenemos algún dato sobre quién es el enemigo. Si pudieron matar a Sil y a los demás tan fácilmente, entonces tendría que ser alguien de horario, me imagino. Ese sí, señor, la segunda y tercera división fueron asaltadas por un elfo y un elfo oscuro respectivamente. Y la cuarta división y las fuerzas de reserva fueron arrinconados por un hombre gato y 4 hobbits. Y la división central está siendo abordada por un gran hombre boas. Allí, por primera vez, la compostura de Recep finalmente se quebró. Una ráfaga de arena se disparó en el aire. El general de Barça, Gorsa, miró con apariencia temblorosa mientras la nube resultante crecía lo suficiente como para bloquear el sol. ¿Qué es él? El hombre sostenía una espada increíblemente grande. Después de romper por completo ambas alas y la unidad central, se paseó tranquilamente por el camino que había creado. El hombre no mató a nadie innecesariamente. Él solo sacó su gran espada a los que se acercaban a él, usando su fuerza física abrumadora para aplastarlos. Él era un boas. Ni siquiera podemos detener su avance. Es solo un hombre, Gorsa escupió mientras miraba a través de binoculares desde lejos en la parte trasera de la fuerza principal. Los informes absurdos que acababa de recibir de las distintas divisiones que estaban siendo destruidas sonaban a mentiras, pero en este punto no tenía más remedio que creerlos. El enemigo realmente estaba intentando erradicar un ejército de 80.000 con solo 8 personas. Pero Gorsa no podía darse por vencido. Si no podían tomar a Salsa incluso después de traer un poder externo, una pestilencia, entonces su posición y la autoridad de su dios protector caerían en picada. Incluso si solo fuera un orgullo insignificante, si al menos no pudiera eliminar a un solo guerrero enemigo. De repente, apareció una sombra. Él se preguntó si una nube había flotado sobre el sol, pero no era así. Era un monstruo gigantesco cuya cabeza se extendía hacia el cielo. ¿Qué? Más precisamente, era una serpiente enorme. El monstruo gigantesco había aparecido detrás de Gorsa, desde la dirección de las líneas de suministro. No puede ser. ¿Un basilisco? Era un nombre que todos los residentes del reino del desierto conocían por los cuentos para dormir. Una criatura temida y despreciada, un basilisco. Tenía la imponente figura de una serpiente, pero también era inconfundiblemente un miembro de la familia de los dragones, la especie más fuerte de monstruos. La serpiente gigante exhaló fuego mientras esparcía una toxina paralizante que parecía petrificar a los afectados por ella. En la antigüedad, los basiliscos habían destruido innumerables ciudades y propagado tal devastación por todo el mundo que todavía se contaban anécdotas sobre la amenaza de los basiliscos en todo el Caos actual. Apareciendo detrás de la fuerza principal, el monstruo pisoteó a los soldados en su camino. Cada vez más gente gritaba y abandonaba sus posiciones para huir. Este choque hacía mucho que había dejado de ser una batalla entre humanos. Gorsa y su ayudante de campo se refugiaron desesperadamente para evitar ser consumidos por el caos. Este fue el as bajo la manga de Recep. El basilisco desatado ya había matado al domador. No había sido controlado por el látigo, tal vez porque el collar colocado alrededor de uno de sus colmillos, que era tan grande como un hombre adulto, podría no haber sido un producto terminado. De cualquier manera, el monstruo había aplastado al hombre molesto que le gritaba órdenes con su cola gigante. El basilisco balanceó su grueso cuello, como si solo estuviera complaciendo las últimas palabras del domador muerto, y centró su mirada en Aatar. ¡Oh! Su cuerpo medía más de 20 metros de largo. Este atravesó el mar de arena y embistió directamente contra Aatar. Fue un asalto destinado a aplastar cualquier cosa a su paso, una técnica letal que no dejaría nada a su paso. Para aceptar este desafío, Aatar, que hasta ese momento solo había estado sosteniendo su espada con una mano, finalmente la empuñó con ambas manos, y entonces partió el cuerpo de la serpiente gigante con un solo corte. Hubo un fuerte ruido cuando los 2 pedazos del cuerpo de la serpiente cayeron al suelo y una cortina de arena voló en el aire. Y había un corte enorme y profundo en la arena donde el ataque de Aatar había dividido el suelo. El desierto se quedó en silencio. Su solo ataque había provocado un temblor que sacudió todo el campo de batalla. No solo había llegado a las fuerzas de Barça o al ejército de Salsat, sino incluso a Lee, que estaba mirando desde lejos. Mientras los soldados de Barça estaban congelados en su lugar, la cortina de arena flotante se despejó gradualmente y sus rostros polvorientos se volvieron pálidos mientras miraban, sin palabras.
El basilisco se había partido perfectamente por la mitad y yacía muerto en la arena. Y en medio de su cadáver estaba el guerrero Uas aún sosteniendo su espada donde la había blandido. El hombre que había desatado ese tremendo corte lentamente soltó su postura y puso la espada sobre su hombro como la había estado llevando antes. Levanta la bandera blanca. ¿Qué? Nos estamos rindiendo. Gorsa bajó sus binoculares mientras daba esa simple orden a los soldados cercanos. Ignorando su confusión, el comandante miró a lo lejos mientras dejaba a un lado su determinación de lucha. No hay forma de que podamos igualar a un monstruo como ese, un general sabio, sería una pena matarlo. Al ver las docenas de banderas blancas ondeando, Aatar clavó su espada gigante en el suelo. Sus ojos color óxido se entrecerraron mientras hablaba. Heidin, no voy a matarlos a todos. Quiero darle a este potencial la oportunidad de crecer. El aventurero más fuerte dejó esas palabras al viento después de destruir la voluntad de luchar del enemigo con un solo golpe en lugar de arrasar incontables soldados. La batalla del Singh terminó con el único golpe del guerrero. Príncipe. Príncipe Aram. El general Jafar ha corrido a tu lado. Un viejo general y las tropas que dirigía se acercaron a Ali, que estaba de pie sobre una alta duna de arena con vistas al campo de batalla. Detrás del general estaba el ejército de Salsa marchando bajo la bandera de batalla de la luna y el jazmín. Tu astucia al preparar un ataque sorpresa preventivo es nada menos que espectacular. Permítanos unirnos también. ¿Aplastaremos a los villanos de Barça? ¿Dónde está el enemigo? El viejo general Jafar estaba fuera de sí de alegría por el crecimiento del príncipe, y los soldados detrás de él lanzaron un grito de batalla. Pero en respuesta, Ali simplemente continuó mirando a la distancia, absorta en la escena frente a ella. Ese se acabó, dijo Ali, mirando en estado de shock mientras lentamente levantaba una mano y señalaba los resultados. Esto, realmente se acabó. Innumerables soldados de Barça se derrumbaron en todo el desierto gigante que se extendía ante ellos. Las diminutas sombras en el borde del horizonte eran todas iguales. Los cadáveres se desplomaron unos sobre otros, y las armas y armaduras horriblemente rotas se combinaron para formar decenas de miles de lápidas. Todos los atroces miembros de la familia Recep habían sido asesinados. El viento fue enterrando gradualmente el cadáver de su líder Sil bajo el mar de arena. La fuerza principal comandada por Gorsa, que se había rendido, estaba atada con cuerdas y se la llevaron los nerviosos comerciantes de la compañía de comercio Fasoul. Jafar y sus tropas se quedaron paralizados ante la vista, con la boca abierta. Las paredes gigantes que rodean a Horario, Ali contuvo el aliento mientras inconscientemente comenzaba a hablar. No están para proteger su ciudad de ataques externos, ¿verdad? Están para mantener a los aventureros encerrados dentro. Ali estaba segura de ello. Y ella tenía razón. Por eso la ciudad laberinto odiaba permitir que sus activos abandonaran la ciudad. Parte de esto fue para evitar que otros grupos influyentes ganaran poder, pero la verdadera razón era evitar que los poderosos aventureros de nivel superior se soltaran en el mundo. Si Horario desataba a sus aventureros, podría conducir al genocidio. Ese pensamiento era precisamente lo que querían evitar que pensara el resto del mundo. Irónicamente, toda su precaución fue evitar que el mundo supiera que los aventureros eran tan monstruos como las calamidades contra las que estaban luchando. En la antigüedad, la gente había construido una fortaleza para evitar que los monstruos salieran del agujero gigante y se extendieran por la tierra, un predecesor de las actuales murallas de la ciudad. Sin embargo, Ali se dio cuenta de que la pared moderna también servía como una jaula para mantener a los aventureros encerrados después de presenciar esa batalla. Los vencedores en lo alto de la duna de arena fueron solo 8. Un boúas, un hombre gato, un elfo oscuro, un elfo blanco y 4 hobbits. Ali quedó impresionada de nuevo por la abrumadora victoria que habían logrado los aventureros. La batalla que decidió el destino de Salsad y Barça había llegado a su fin solo por esos 8 seguidores. El sol descendía, acercándose al horizonte mientras el cielo se oscurecía gradualmente. Los resultados naturales después de una batalla estaban ocurriendo en la expansión de Singh. Los soldados de Salsad, que estaban decepcionados por no poder luchar, parecían estar en un sueño mientras se llevaban los cadáveres totalmente devastados de los soldados de Barça que les habían causado tanto sufrimiento. Ellos todavía no habían retirado todos los cadáveres. Recep había desaparecido en el caos, huyendo a alguna parte. El ser que había provocado las llamas de la guerra no había sido capturado, pero la diosa simplemente había dicho, ¿había un dios llamado así? Sea lo que sea, déjalo así. No vale la pena el esfuerzo, como si ella fuera incapaz de preocuparse menos. La guerra terminó. Honestamente, era discutible si se podía llamar guerra, pero de cualquier manera, la lucha estaba terminada. Los invasores habían sido eliminados, el país oasis de la chica fue liberado. Solsana.
Ya regresé. Dejando el trabajo de limpieza a los soldados, Ali y los generales regresaron a la capital primero para informar de la destrucción de Barça y el regreso de la paz a su gente lo antes posible. Había un palacio de mármol blanco y una ciudad castillo a su alrededor. El hermoso paisaje urbano había sido destruido durante la invasión de Barça y las defensas habían sido destruidas sin piedad, pero dentro de los muros, los ciudadanos que habían sido tan perseguidos levantaron un estruendoso y arrollador festejo. Y las voces que llegaron a la banda de Ali estaban aclamando el regreso triunfal de un héroe. Fue un poco incómodo para los generales que no habían hecho nada, pero para Ali fue un momento alegre, la capital de la que había huido tan lamentablemente. La patria a la que finalmente regresaba. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Freya, cuando los generales comenzaron a desmontar de sus camellos, Ali se volteó y echó a correr. La diosa y sus 8 seguidores estaban de espaldas al cielo rojo. Ali corrió hacia la familia que la había salvado. Tienes mi eterna gratitud. Gracias a ti, la paz ha vuelto a Salsa. Sí, nunca podría haber hecho esto yo misma. Ni volver a mi tierra natal ni devolver las sonrisas a los rostros de mi gente. En efecto, por favor acepte mi agradecimiento. Aunque puede que no haya sido más que un capricho para ti. Me salvaste, lo estaba aceptando por un tiempo. No importa cuántas veces gritó su agradecimiento, las respuestas de Freya fueron tranquilas y serenas. Y habiendo gritado demasiado, Ali estaba jadeando por respirar mientras silenciosamente trataba de calmar su respiración y miraba fijamente a los ojos con la mirada plateada de la diosa. El tiempo no la esperó mientras el sol continuaba poniéndose. Sus sombras crecieron. Sombras largas y brillantes se extendían sobre el mar de arena. La sombra de la chica parpadeó con el viento del desierto, temblando levemente. Como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. Freya, iluminada por la puesta de sol, a ella le asaltó la sensación de que poco a poco se estaba convirtiendo en Ali y no en Aram. La sensación de perder la máscara y la armadura de un rey, sus sentimientos expuestos. Ni siquiera habían pasado 2 semanas, pero el tiempo que había pasado con Freya pareció golpearla ahora. La ira, la tristeza y la desesperación. Todas y cada una de las palabras que la diosa había dicho durante ese tiempo resonaron en su corazón. Una cosa enloquecedora e indescriptible estaba arañando a Ali. Freya solo la estaba mirando, sin intentar decir nada. Ali se enfrentaba actualmente a una lección. La diosa y sus seguidores ante ella. Y el magnífico palacio y su gente, su país, detrás de ella. Como si la puesta de sol estuviera diciendo que eligiera, hacia adelante o hacia atrás. Ali miró al hombre gato. Allen parecía a punto de decir algo, pero al final, no dijo nada. Podía sentir su mirada diciéndole, decídete de una maldita vez. Príncipe Aram, Jafar y los demás finalmente notaron a Ali y se dieron la vuelta. Estaría bien, ¿no? Solo toma su mano. No, por supuesto que no estaría bien dejar a mi país a un lado. Pero lo que realmente quiero es deseo y conflicto. Una agonía tabú afligió los últimos vestigios de su racionalidad. Y habiendo perdido la armadura de Aram, una Ali desnuda no pudo resistir el impulso. No podía rechazar el tiempo irreemplazable que había pasado con la diosa. Lamento que no hayas nacido hombre. Ni siquiera pude concederte la felicidad de mujer. Las palabras que su madre le había dejado. Que Ali no sería capaz de encontrar la felicidad como ella. Si fuera yo, satisfaría todas tus necesidades, ya sea como hombre o como mujer. Las palabras de la diosa cuya figura se superpuso a la de su madre. Su audaz afirmación de que podía conceder la felicidad a Ali. Por primera y última vez en su vida, Ali, que no podía sentirse satisfecha ni como hombre ni como mujer, quiso gritar sus deseos egoístas. Justo cuando estaba a punto de estirar su mano temblorosa. No te necesito. La voz de la diosa la detuvo. Dije que no te necesito, Ali. El tiempo se congeló para Ali mientras Freya se repetía. Sin entender lo que estaba sucediendo, la chica se congeló. Fue un error de cálculo de mi parte. No eres apta para ser mi Oder. Los ojos de la diosa se entrecerraron con frialdad, como si midiera el brillo del corazón vacilante de la chica. El rostro de Ali se llenó de desesperación. El dolor de ser rechazada la recorrió como grietas abriéndose en su cuerpo. La decepción de la diosa, el único ser en el mundo al que no quería decepcionar, le quemó el corazón, provocando que las lágrimas brotaran de sus ojos amatistas. Espera. Por favor. No te vayas. Mientras esos gritos sin voz llenaban su garganta, la diosa comenzó a alejarse. Así que ve y vive como un rey. Los ojos de Ali se abrieron de par en par. Y lo que vio no fue decepción o desprecio en el rostro de la diosa, sino una sonrisa iluminada por el sol poniente. Y así, como si nada,
Freya se dio la vuelta y empezó a caminar. Y sus 8 seguidores la siguieron. No hubo despedida. No hubo promesa de volver a verse. No hubo adiós. La diosa pasó de la vista de Ali como una brisa. El viento del desierto sopló y el cabello se agitó cuando una lágrima solitaria se deslizó por una mejilla. ¿Está segura, milady?, preguntó Aatar. Sí, respondió Freya mientras seguía caminando. Ella no puede dejar de lado su país. Incluso si ella hiciera lo que yo quería, su resplandor desaparecería. Freya había visto el conflicto de Ali. No solo eso, no había permitido que la chica eligiera. Ella misma había empujado a Ali. La razón por la que pudo resistirse a mi belleza fue porque era un rey. Lo que me cautivó de ella fue la brillantez que tenía al tratar de comportarse como un rey. Si dejaba de ser eso, entonces esa brillantez se convertiría en algo aburrido, se degradaría a algo que no es diferente de los demás. Un Ali que no era un rey era solo una chica como cualquier otra. Solo una gema sin pulir que bien podría ser una piedra. Debido a que Freya no pudo alcanzarla, podría convertirse en una joya reluciente cuya brillantez Freya podría respetar y disfrutar desde lejos. Entonces Freya respetaría ese hermoso resplandor en lugar de tratar de guardárselo para ella. Me encariñé un poco, pero usar esa excusa para complacerme y robarle su potencial estaría mal. Ella miró hacia atrás por encima del hombro solo una vez. La chica todavía estaba parada allí, sus ojos no miraban hacia otro lado a pesar de lo lejos que habían llegado. Sin embargo, finalmente, ella levantó el brazo y se frotó los ojos. Y como si transmitiera su determinación, le dio la espalda a Freya y comenzó a caminar. Comenzó a caminar hacia la gente que espera a su rey. Comenzó a caminar hacia el reino del desierto. Freya sonrió una vez más, como una madre cuidando a su hijo. Lo siento, Allen. Desperdicié todo tu esfuerzo. No sé a qué te refieres. Quizás imaginó algo, Allen respondió indignado. Jeje. Por supuesto. Llamémoslo así, dijo Freya, riendo suavemente. Aatar y los otros seguidores miraron a la chica solo una vez. Heidin miró hacia atrás por más tiempo, pero finalmente, incluso le dio la espalda. Como seguidores que habían jurado lealtad a su diosa, la acompañarían. Freya se detuvo en la cima de una alta duna de arena con ellos a su lado mientras anunciaba su adiós al reino del desierto. Entonces, volvemos al aburrido horario, un lugar más intenso que cualquier otro. La serie de batallas que involucran a Salsad y Barça y más tarde a Israfan se conocería más tarde como la calamidad de las arenas calientes. Desde el comienzo aparentemente imposible de perder su capital, el reino de Salsá enfrentó una amenaza para su propia existencia y, habiendo sobrevivido a eso, comenzó a desarrollarse a un ritmo que dejó a los países vecinos asombrados. Y no hace falta decir, por supuesto, que la brillantez del 15º rey, el rey Aram Raza Salsad, fue crucial para esos desarrollos. La batalla de Singh condujo al declive de Barça y ni ellos ni la familia Recep que habían estado activos detrás de escena en el periodo previo a la batalla nunca volvieron a amenazar la paz de Salsad. Se difundieron rumores desde la ciudad laberinto de que su país estaba bajo la protección de cierta familia más fuerte, aunque esos rumores nunca fueron confirmados o negados. Es imposible determinar la verdad del asunto, pero en la plaza central de la Solsana reconstruida se construyó una estatua a los 8 héroes valientes que se dice que salvaron el país a instancias del rey Aram. Y aparentemente hubo un gran debate sobre si los rostros de esas estatuas se parecían o no a ciertos aventureros. Y mientras el reino se desarrollaba, se decía que la organización muscular, la compañía de comercio Fasol que aparentemente había experimentado una revolución muscular, siempre estaba allí apoyándolo. Buffman Fasol, quien había trabajado tan duro en las sombras durante la guerra con Barça para ayudar al rey Aram y continuó apoyando al rey después, era el hombre del momento, y en la parte posterior de su carisma muscular, su compañía comercial se volvió extremadamente exitosa. La reconstrucción de Leodo progresó y, tras haberse alejado del negocio de la trata de esclavos, la compañía de comercio Fasol se hizo famosa por no perder nunca ante los ejércitos en términos de poder militar, un reclamo de fama bastante dudoso. Salsad experimentó una edad de oro gracias al gobierno del rey Aram. El rey fue ampliamente aclamado como el mejor jugador de Alban en el desierto de Cayos, y usó su destreza estratégica en asuntos políticos y militares también, y cuando llegó el momento de desplegar o callarse, la historia lo recordó como siempre dando un paso audaz a la mesa. Se dijo que el rey experimentó un despertar durante la calamidad de las arenas calientes, aunque también tenía un lado lúdico, y se alejaba de sus consejeros para ir a jugar a Alban por la ciudad, y se lo vio muchas veces caminando disfrutando un kebab. El rey Aram era un hombre apuesto que era sabio, se entregaba a muchos placeres y siempre fue amado por su pueblo. Más tarde sería conocido como el rey Aram el Sabio. En ese momento, se registró que dijo:
En medio de esa turbulencia, una luz plateada brilló sobre mí. Se parecía tanto a la luz de la luna en lo alto del cielo nocturno como a las ondas en la superficie del oasis. Esa luz entregó una revelación de los cielos, para nunca volver a darla espalda a las enseñanzas que la luz me concedió. Seguí avanzando para poder mantener la cabeza en alto con orgullo. Eso fue todo. Dejó un sucesor y continuó gobernando con justicia hasta el final, y fue aclamado por todos por su gobierno ilustrado. Su reinado y sus inmensos esfuerzos llevaron al nacimiento de la primera gran potencia en la región central de Cayos Occidental, el rey heroico, el que gobierna la mesa. Aram y los 8 guerreros. Fue conocido por muchos nombres diferentes y su cuento se transmitió a generaciones posteriores en anécdotas e historias para niños. Y si cierta hermosa diosa sonrió cuando la noticia de esas hazañas llegó a sus oídos, es posible que el mundo nunca lo sepa. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.